Hoy en día, cuando recorremos una ciudad, es muy común encontrar un sinnúmero de iglesias, muchas de ellas llamadas cristianas. Algunas de estas iglesias denominadas cristianas tienen apenas unos años de haber sido fundadas y otras con un poco más de historia. Pero uno no puede dejar de preguntarse, ¿siempre fue así? Siempre ha habido tanta diversidad entre los creyentes de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es penoso reconocerlo, pero la división entre los cristianos es un hecho. Las divisiones entre los que nos proclamamos seguidores de Jesús de Nazaret no se puede negar. Se construye una iglesia enfrente de otra, y cada uno reclamando ser el auténtico exponente de las enseñanzas del Maestro. Según la revista Deutsche Report, a inicio de este siglo, había más de 22.000 denominaciones cristianas y cada semana se abren 5 más. Así que podemos calcular cuántas hay hasta hoy. Por un lado vemos que estas divisiones son un escándalo y también vemos que las fuerzas del mal cada vez se unifican más y cuando uno quiere oponerse a ellas, resucitan como un dragón de 7 cabezas. El materialismo, el ateísmo militante, la cultura de la muerte, el indiferentismo, el sincretismo, todos unidos para borrar el nombre bendito de Dios. Y por otro lado tenemos esto, el cristianismo cada vez más y más dividido, cada uno con su interpretación privada de la Biblia. Y la Biblia solo dice lo que ellos dicen que dice, y todos los demás están equivocados. Iglesias creciendo como hongos después de la lluvia. Y no solo es un escándalo, y no solo nos debilita frente al enemigo, sino que además se opone a la voluntad de nuestro Salvador. La división de los cristianos no solo es un escándalo y nos debilita frente a las fuerzas del mal, sino que se opone a la voluntad de nuestro Salvador. Cristo quiere la unidad y lo dejó muy claro en las Sagradas Escrituras cuando Él decía: Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno como nosotros. Y lo repite, que sean uno como nosotros, que sean uno solo. Lo vuelve a decir perfectamente uno en Juan 17. Ya lo había dicho antes, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y hay muchos que quieren negar a la Iglesia Católica el nombre de cristiana. Pero yo me pongo a pensar y digo, ¿quiénes son los que no son cristianos? ¿Los que buscamos la unidad que Cristo quiere? ¿O aquellos que se oponen a la voluntad del Señor? Los que dividen la iglesia de Cristo, los que separan la iglesia, son los que no son verdaderamente cristianos. Entre toda esta confusión, entre todo este abanico de posibilidades, ¿cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó? Vamos a ver con el método bíblico, a través del método histórico, a través de un análisis de las objeciones que se hace con frecuencia hacia la Iglesia Católica. Antes de empezar a indagar sobre todas las iglesias cristianas, ¿cuál es la que Cristo fundó? Vamos un paso más atrás y preguntémonos, ¿Cristo quiso fundar una iglesia? ¿Cómo saber si en verdad esa fue su intención y no es un invento de los hombres? Para no contestar esto con lo que sería nuestra opinión, vamos a acudir al libro de referencia de todo cristiano para encontrar la verdad, las Sagradas Escrituras. Empecemos pues y leamos en Mateo 16:18. Nuestro Salvador dijo:
Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos a aclarar tres cosas. Y empezamos con edificaré. Es decir, yo edificaré. La iglesia no es una invención de un hombre, sino de Cristo mismo. Aquí él mismo se declara como el constructor de su iglesia. Segundo, mi iglesia, una sola en singular. Él no dijo en este pedregal construiré mis iglesias. Iglesia, ¿qué significaba para Cristo el término iglesia? Era un término poético. Significaba algo invisible y etéreo, como lo afirmaba Lutero. Se trataba de un edificio con cristaleras y campanas. Para entender el concepto que Cristo tenía de iglesia, vamos a revisar lo que nos dice el Antiguo Testamento, porque Cristo entendía por iglesia lo mismo que el pueblo de Israel entendía por iglesia. Desde los inicios vamos a comparar los conceptos que Yahvé maneja en el Antiguo Testamento con los conceptos de Cristo utilizó en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se llamaba Cajal, en el Nuevo Testamento iglesia. Antigua alianza, nueva alianza. 12 tribus en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Moisés como cabeza del pueblo, Pedro como cabeza de la iglesia. Israel, el pueblo de Yahvé. Nuevo Testamento, el nuevo pueblo de Dios. Reino. Cajal, asamblea, eclesia. La palabra iglesia viene del griego que significa asamblea o comunidad que se reúne, o una convocatoria. Eclesia, la asamblea que era llamada a reunirse. En el lenguaje religioso era la asamblea convocada por Dios. Iglesia en el Antiguo Testamento era la asamblea convocada por Dios, es decir, el grupo de gente llamada por Yahvé. Esto en hebreo se designaba con la palabra Cajal. Ahora bien, ¿cómo llamó Dios a su pueblo? ¿Cómo lo convocó? ¿Cómo se formó ese Cajal? La historia del pueblo de Dios comienza en esta manera y lo vemos en Génesis 12 y leemos cuando Yahvé le habló a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Si se fijan, todos estos datos se pueden verificar en la Sagrada Escritura, porque están explicados en la historia de los hombres y en la vida del mundo que conocemos. Con esto sacamos ya una primera característica de esa asamblea convocada por Dios, ese pueblo de Dios, ese Cajal de Yahvé. Esa característica es que un grupo de personas reunidas aquí en la tierra, en un lugar de la historia determinada. Vean cómo Abraham es un hombre y no un ángel. Su patria era Urs de los caldeos y no vivía en una nube. Su padre era Terah, su esposa era Sara y su sobrino era Lot. Tuvo un hijo que se llamó Isaac, que engendró a Jacob, a quien Yahvé le cambió el nombre a Israel. El pueblo de Dios es el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora bien, hasta aquí encontramos una explicación de la formación del pueblo de Israel. Pero, ¿cómo conecta con nosotros los cristianos? Porque Cristo viene a ser la consumación, la revelación de Dios a los hombres, la consumación de Dios para salvar a ese hombre, a todos los hombres. Cristo viene a formar un nuevo pueblo de Dios, a incorporar a toda la humanidad, a todo ese plan de salvación.
Ahora no se trata únicamente de salvar a los descendientes sanguíneos de las 12 tribus de Israel, los que pertenecían al pueblo elegido, sino a todos los hombres. Antigua alianza, nueva alianza. Ahora la pregunta es, ¿fundó Cristo un nuevo pueblo de Dios? ¿Cómo comprobar que esa fue su intención? Nosotros sabemos que Yahvé hizo una alianza con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Leemos entonces cómo tomó Moisés la sangre, la roció al pueblo y dijo, esta es la sangre que Yahvé ha hecho con vosotros. De acuerdo con todas estas palabras, Cristo también hizo una alianza con su nuevo pueblo. Lo leemos en Lucas 22:20 y leemos, de igual modo después de cenar, tomó la copa diciendo, esta es la copa de la alianza nueva y eterna en mi sangre, que será derramada por vosotros. Aquí está claro que Cristo estableció una nueva alianza con un nuevo pueblo, es decir, un nuevo reino. Si el antiguo pueblo de Dios era visible, por lo tanto el nuevo pueblo de Dios tiene que ser un pueblo visible, encarnado, que sufre, que camina como el pueblo de Israel. Con toda esta explicación, quiero responder a una de las principales objeciones que sostiene Martín Lutero cuando hizo la división de la iglesia. Recuerden que Lutero inició la Reforma Protestante en 1517, separándose de la iglesia cuando quiso cambiar algunos de los abusos de la iglesia. Pero su problema fue que, queriendo erradicar errores en la conducta del clero, empezó a cuestionar los fundamentos de la fe de la iglesia para desacreditar a esa iglesia llena de pecadores como la auténtica iglesia de Cristo. Lutero en su catecismo pregunta, ¿la iglesia de Cristo es visible o invisible? Y él mismo responde, la iglesia es invisible porque la iglesia la forman los creyentes. Y como nadie sabe quién es creyente y quién no es creyente, entonces la iglesia no se puede ver. El problema de Lutero es confundir aquello que es el inicio a nuestra incorporación a la iglesia, es decir, a la fe con la iglesia misma. La fe ciertamente es invisible, pero la iglesia que nos bautiza y por la cual nos adherimos no lo es. La iglesia es real, palpable, humana, como lo fueron las 12 tribus de Israel, ese pueblo elegido de Dios. En el Antiguo Testamento habían 12 tribus, en el Nuevo Testamento 12 apóstoles. El número 12 para nosotros no significa mayor cosa. Sin embargo, para los israelitas, el número 12 significaba el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Y vemos en Marcos 3, 13, 19 y leemos que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el del Zebedeo, a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre los Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el del Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que fue que lo entregó. También en el Antiguo Testamento habían jefes y ancianos como autoridad. En el Nuevo Testamento también se ponen apóstoles como autoridad. Yahvé había puesto jefes y ancianos como autoridad para que lo representaran a él ante su pueblo. Primero fueron Moisés y los ancianos, después los reyes y los profetas. Cristo también escogió a hombres como sus enviados y los mandó con su misma autoridad para predicar, curar, expulsar demonios, a perdonar pecados, como lo dice en Juan 20:20, como lo dice Lucas 10:16. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros lo rechaza, a mí me rechaza.
y rechaza al que me envió. Es decir, nombraba gente que quedarían como sus representantes y predicadores autorizados una vez que él partiera. En el Antiguo Testamento Moisés era la cabeza, en el Nuevo Testamento Pedro es la cabeza. Yahvé había puesto a Moisés como cabeza de todos los ancianos. Y en el Éxodo 18 nos menciona que dice que el suegro de Moisés le dijo que pusiera un consejo de ancianos y que Dios estaría con él. Y le dice, sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. Enséñales preceptos y las leyes, dales a conocer el camino que deben seguir, las obras que han de practicar. Pero elige entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles, incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo, como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Cristo pone a Pedro como representante. Pedro era un apóstol como todos los demás. Sin embargo, Cristo le exige un amor mayor. Y en Juan 20:15 vemos que Jesús le pide a Pedro, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que le preguntara por tercera vez y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Pedro tenía que apacentar todo el rebaño, empezando con el grupo más allegado, el de los apóstoles. Él queda como cabeza y guía del rebaño. Hay un líder designado por Cristo mismo. Volviendo a la pregunta original, ¿fundó Cristo una iglesia? Queda claro por lo que hemos visto, que en verdad Cristo quiso dejar un pueblo elegido, organizado y con una alianza concreta, tal y como había sucedido en el Antiguo Testamento. Con el pueblo de Israel, esta pregunta es muy importante de responder, porque si Cristo no fundó ninguna iglesia, entonces todas las iglesias son falsas. Lo que no puede ser verdad, eso es un cuento. Que todas las iglesias son iguales, ya que no puede ser igual la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, como lo menciona 1 de Timoteo 3:15, como la llama Pablo en sus cartas, a una fundada por un hombre cualquiera, no pueden ser iguales. El reino en el Antiguo Testamento, el reino en el Nuevo Testamento. Ya vimos anteriormente que Cristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vimos cómo efectivamente reunió a 12 apóstoles e hizo una nueva alianza en su sangre. Pero para entender mejor esto, es necesario leer no solo una frase aislada, sino todo el contexto. En Mateo 16:18 dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Cristo está hablando solo de una iglesia, sino de un reino. Esto no es extraño, pues todos sabemos que Cristo es el Rey. Pero ¿qué tipo de reino es el reino de Cristo? Si Cristo es el Rey, entonces ¿por qué le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino? Para entender esto, hay que repasar algunos pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que nos habla del reino de Dios. Es el reino mesiánico, sin duda. Uno de los pasajes del Antiguo Testamento más relevantes, donde se habla del reino, es el libro de Daniel, cuando el profeta interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Resulta que el rey tuvo un sueño que lo perturbó mucho y mandó a llamar a los magos y adivinos de su reino y les pidió que interpretaran su sueño. Pero el rey, para no dejarse engañar por la interpretación, decidió que los intérpretes del sueño tenían que adivinar en qué había consistido el sueño. Si en verdad era adivino y podían interpretar los sueños, entonces serían
capaces de adivinar el sueño. Cuando los adivinos se enteraron de las condiciones del rey, dijeron que eso era imposible. El rey se enfureció y amenazó con mandarlos a los matar. Fue entonces que Daniel llegó donde el rey y le describió su sueño. El rey había soñado con una enorme estatua, la cabeza de oro puro, el pecho, los brazos de plata y los pies de bronce, las piernas de hierro, los pies mitad de hierro y mitad de barro. Después una piedra que se desprendió y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, los hizo pedazos y finalmente la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Ahora leamos el libro de Daniel, lo que fue la interpretación del sueño del rey. Y lo vemos en Daniel 44-45 y dice: en tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido. Y este reino no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará todos estos reinos, y él subsistirá eternamente, tal como lo has visto desprenderse del monte, sin intervención de la mano alguna humana. La piedra que se redujo a polvo, el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro, el Dios grande ha dado a conocer al rey lo que ha de suceder. Tal es verdaderamente el sueño y su interpretación digna de confianza. Este reino que jamás será aniquilado es el reino de Cristo, un reino que verá pasar en su historia muchos potentados, muchos reinos, conquistadores, muchos emperadores, reyes, príncipes, y además ese reino crecerá y crecerá con el pasar del tiempo a todos los confines de la tierra. Ahora vamos a la referencia del reino que encontramos en el Nuevo Testamento y vemos en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertidos, porque el reino de Dios ha llegado. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en su sinagoga, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y dolencia. El Catecismo de la Iglesia confirma esta enseñanza evangélica cuando dice: el Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras para cumplir la voluntad del Padre. Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra y aquí es donde comenzamos con el problema. Todos los cristianos creemos que Cristo es rey, pero no todos aceptan su reino, que su reino de los cielos sea en la tierra. Unos quieren el reino de los cielos en el cielo, otros quieren el reino de los cielos en la tierra, pero muy pocos son los que aceptan el reino de los cielos en la tierra. Pero lo que Cristo dijo: el reino de los cielos ha llegado a la tierra, amigo. Como dice un estribillo: tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es Cristo.